Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la liturgia de hoy, domingo 26 del tiempo ordinario, concretamente en la antífona de la comunión, escucharemos o leeremos estas palabras. Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción. Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor. Nosotros realmente escuchamos frecuentemente, todos los días, la palabra de Dios. La escuchamos en el Evangelio, la leemos cada día también en nuestras normas, en la norma del Evangelio. La meditamos en la oración, porque es parte importantísima, ¿no? También de nuestra vida, escuchar la palabra de Dios, meditarla. Y en este ratito de oración de esta mañana de domingo, cogiendo esta idea primera, quería que junto al Señor nuestra oración fuera por aquí. Cómo leo, cómo rumio, cómo me sirve la palabra de Dios. Y cómo esa palabra también llega a mi corazón y me ayuda a meterme en Dios, a pensar en Él. Lo aplico también a tantas cosas de mi propia vida, ¿no? Hace unos días, en el círculo de los sacerdotes que daba esta semana, recordaba una cosa que todos sois también conscientes, ¿no? Cuando uno lee a nuestro Padre en tantos documentos, no solamente de vida interior, meditaciones, charlas, sino también documentos de gobierno, y eso es lo que más me impresiona, por lo menos lo que más está plagado, ¿no? de las instrucciones, por ejemplo, ¿no? Están plagadas de citas del Evangelio. Se nota que nuestro Padre esa palabra del Evangelio, la ha meditado, la ha rumiado, con ese término que utilizan los padres de la Iglesia, la ha rumiado, y aquella palabra ha hecho en su alma mucho bien, y ha sabido también sacarle todo el condimento, perdonad que lo diga así, a esa palabra de Dios para aplicarlo a un documento de gobierno, a un consejo en la dirección espiritual, a su propia oración, ¿no? A su propia oración. Se nota, ¿no? Se puede decir que se cumple también aquí, en ese sentido, aquello que dijo que dijo Pedro al Señor, ¿no? ¿A quién iríamos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y como somos conscientes que necesitamos de la palabra de Dios, que es algo que enriquece el corazón y por tanto que nos sirve de una manera estupenda, ¿no? Pues después para muchas cosas, ¿no? Para la oración personal y para el apostolado y para muchas más cosas, ¿no? Meditar los evangelios, por tanto, pues nos sirve para enriquecernos, ¿no? Fijaros, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, en la predicación del Señor, también el Señor se refería a la Sagrada Escritura. En una ocasión en concreto en la que estaba hablando realmente acerca de su divinidad, de ser uno con el Padre, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Los interlocutores, ¿no?, le escuchan perplejos, incluso escandalizados. Y les dice: examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Les dice. Claro, todo lo que escuchaban de palabra de los labios del Señor
les parecía a aquellos primeros que le escuchan, pues como un desafío al celo que ellos tenían por proteger la palabra, o la fe de sus padres, o la Escritura. Era una interpretación nueva, sin dejar de cuidar, ¿no? o de respetar, ¿no? La palabra, la Escritura, pero una interpretación nueva. Era quien podría interpretarla, por otra parte, porque él era el autor, porque él es el que tiene la palabra, porque él es el verbo, la palabra. Pero eso pasaba por la fe de cada uno de ellos, entender eso. Él era la verdad, una verdad viva, la verdad en persona. Quien podía, como te digo, transmitir, interpretar y profundizar en esa palabra de Dios. Por eso la Iglesia nos anima a nosotros también a que profundicemos cada vez más en ese conocimiento del Señor con la lectura adecuada, frecuente de la Escritura. Nos lo ha dicho el Padre también, que nos ha invitado desde el principio a centrar una vez más la mirada en la persona de Cristo. Decía en esa carta primera, a quien deseamos conocer, tratar y amar. Y el camino para que sea así es la Escritura, la palabra de Dios. Conocerle, amarle, tratarle y amarle. Y es imposible conocer bien a Cristo si no conocemos bien la Escritura. Es imposible meternos en la vida del Señor si no meditamos frecuentemente esa palabra de Dios. De tal manera que cada vez más, como le pasaba, te decía antes, a nuestro Padre, en la medida en que vamos meditando esa palabra de Dios, la Escritura, el Evangelio, al final, son palabras de Él, ¿no? Respiramos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Respiramos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y esto tiene mucha importancia, ¿no? Me parece, porque vivimos de. En mi caso, en el caso de los sacerdotes, la predicamos, la interpretamos, la damos a conocer, la estudiamos. También tú. Y por tanto, es decir, si la Escritura es como el centro de toda la teología, también está llamada a ser el centro de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Escribe San Pablo a Timoteo. Estos días lo releía porque me tocaba leer ese momento del Evangelio. Que estaba en ese momento a la iglesia, al frente de la iglesia de Éfeso, le recuerda lo siguiente. Desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y añade palabras que han quedado ya grabadas, ¿no? Toda Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. Fijaros que dice literalmente, quien vive de la palabra, que la palabra nos ayuda a estar equipados para actuar. Tiene lo suficiente para la vida de un cristiano, la vida de un apóstol. Útil para enseñar, para argumentar, para educar, con tal de que el hombre esté dispuesto. Creo que
mucha, por tanto, ¿no?, de la formación que damos, de la dirección espiritual también que impartimos, de los consejos que podemos dar a los demás, que son muchos y que son frecuentes, ¿no?, por otra parte, todo eso tiene que estar como muy pensado, ¿no?, pensado también al nivel, en el ámbito de la escritura, de la palabra de Dios. Tiene que estar muy pensado ahí. Es más, pero tiene que estar muy pensado sencillamente porque, yo diría, ¿no?, que porque lo hemos meditado nosotros primero en la oración. Es bueno, ¿no?, es bueno que esos medios de formación que damos o que esas charlas que recibimos, dirección espiritual que recibimos, estén pesadas en la oración. Es bueno si lo tenemos en la cabeza, si está ahí presente, si es nuestra vida, porque es nuestra vida en el fondo, pues que esas cosas después, cuando uno lee la Escritura, la palabra de Dios, el Evangelio del día, o lo que te toca ese día, leer el Evangelio, lo que sea, es bueno que esté presente ahí también todo lo que tú tienes ese día. Es decir, pues mira, qué bien viene esto, qué bien me ha venido a mí, esta palabra de Dios que me da unas luces concretas sobre, o qué bien me viene también para darle a esta persona, ayudar a esta persona, o cómo puedo aplicar esto también en mi vida o en la vida de los demás, etcétera. Está presente. Por eso la valoramos. La respetamos. Nos ponemos de pie cuando escuchamos el Evangelio en la misa. No es costumbre, tampoco, pero muchas veces hemos hecho el Evangelio de la lectura, por lo menos antes lo hacía así, no sé vosotros, pero nos poníamos de pie para hacer el Evangelio. Pero el Evangelio ni es costumbre ni es necesario, pero entendemos, ¿no?, es decir, que era una manera también de manifestar también ese respeto al Evangelio, no sé. Es decir, la vivimos tanto, la valoramos tanto, la amamos tanto, que es parte de nuestra vida y de nuestra formación y de la formación que damos a los demás. Está presente. Respiramos con la palabra, con el Evangelio. Respiramos. ¿Por qué? En el fondo, porque es la palabra de Dios, que el mismo sacerdote besa al terminar de proclamar el Evangelio. Esta es una manifestación de cariño, de amor a la palabra de Dios. Bien, es un gesto, un símbolo. Pero es que ese es el camino para conocer y para identificarnos con el Señor, que nos espera, como decía nuestro Padre, en el pan y en la palabra. En su presencia silenciosa y eficaz en la Eucaristía y en el diálogo siempre abierto por parte de Dios en la oración. El diálogo siempre abierto por parte de Dios en la oración. Un diálogo que discurre sobre 1000 cosas. Lo que te ha pasado, los planes que tienes, las cosas que quieres contar al Señor, la vida tuya, lo que ese día te preocupa, sí. 1000 cosas de nuestra vida cotidiana. Pero que encuentra su núcleo más importante también en la Escritura. Porque esa palabra de Dios que he escuchado hoy ha llegado, es como espada de doble filo, ¿te acuerdas esas frases que utiliza la Escritura? Que llega al corazón. Lo hemos experimentado, creo que muchas veces, también cuando hemos escuchado un evangelio con más detenimiento, o hemos leído el evangelio con más detenimiento, y una palabra concreta me ha servido en ese momento o en esa temporada para repetirla muchas veces o porque me ha dado luces sobre un tema concreto. Lo hemos experimentado seguramente más de una vez. Más de una vez. Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido detalle a detalle
para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. Esto es lo que estamos diciendo, hablando con el Señor esta mañana. Son palabras, como recuerdas, de nuestro Padre. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca. Y en este texto santo, lo pone con mayúscula, encuentras la vida de Jesús. Pero además debes encontrar tu propia vida. Aprenderás a preguntar tú también, como el apóstol, lleno de amor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad de Dios oyes en tu alma de modo terminante, pues toma el Evangelio a diario y léelo y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. Daría para meditar este punto un poco más de tiempo, pero me quedo en la lectura y para que tú también lo pienses. Todo se ha recogido de detalle a detalle para que lo encarnes. Ahí encuentras la vida de Jesús, pero además tu propia vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al final acabamos en lo de siempre, la voluntad de Dios. La vida del Señor es un itinerario concreto para llegar al consumatum est. Todo está cumplido. He hecho la voluntad de Dios, del Padre. Mi vida es lo mismo. En el fondo es un caminar, un itinerario hacia el cielo, donde lo que me he propuesto es hacer la voluntad de Dios. Voluntad de Dios también que descubro en la Escritura. De ahí que lo tengo que leer, rumiar, meditar. Viva lectio es vita bonorum, decía Gregorio Magno. La vida de los santos es una lectura viva de la Escritura, una lectura encarnada, transformada en gestos, añadía, palabras, obras. En la vida de los santos se vive así, se abrevia Jesús, puede decir, se hace pequeña la palabra de Dios para extenderse después. Fíjate cómo lo hemos visto en la vida de nuestro padre, don Álvaro, etcétera, ¿no? Pues cómo después ellos han sabido meditar esa palabra de Dios con todos los santos, ¿no? Y después extenderla. Hablar de Dios a través de su palabra. Aplicar la inteligencia del corazón a la palabra de Dios para después saber explicarla. Hacer la vida suya en la oración para después transmitirla. Al fin y al cabo, lo que los apóstoles hacen y los primeros cristianos es transmitir lo que han vivido, lo que han oído, la palabra de Dios. Nos contó que subió al monte y empezó a decir: bienaventurados. Cuentan lo que han vivido, aquellos primerísimos, que después, evidentemente, eso se escribe, porque tiene que dejar constancia, ¿no? Y además de una manera muy concreta. Es decir, pero están contando lo que han vivido. Ellos transmiten, ¿no? Que son testigos de la palabra de Dios y testigos de la resurrección. En el fondo nosotros estamos transmitiendo a los demás también lo que vivimos, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y mi apostolado, en el fondo, que después tiene muchas manifestaciones distintas, ¿no? Sobre todo todas ellas encarnadas en la amistad, en el conocimiento mutuo, en la dedicación de tiempo, en el participar de muchas cosas juntos. Ahí es donde también se fragua el apostolado. Pero ese apostolado, cuando nosotros hablamos, es dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de cómo el Señor me ha ayudado a mí, de cómo el Señor también se ha metido en mi vida, y cómo lo ha hecho el Señor a través de su palabra, el pan y la palabra. Por eso, como te decía, a medida que pasa el tiempo, en la historia de la Iglesia, las generaciones de los cristianos pues han ido anunciando
esa palabra de Dios, que gracias a Dios se ha conservado también de una manera muy concreta y se ha como concretado también a través del magisterio de la Iglesia en lo que es hoy. No es, decía, casualidad, decía Benedicto XVI, que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. Así es. Así es. Y también así sucede con las conversiones personales, y a veces desconocidas. Y tantas vidas de profunda y ordinaria santidad, añadía, pasan ocultas en la historia, pero que actúan poderosamente sobre ella. De modo que solo Dios conoce. La Iglesia, decía el Papa, está llena de santos escondidos. Somos conscientes de que es así. La Iglesia está llena de santos escondidos, que se alimentan de la Escritura. Todo esto, pienso también, por otra parte, y lo hacemos en nuestra oración, necesita que tengamos nosotros una actitud de escucha. Incluso cuando aún a veces podemos no comprender las cosas. Fíjate, seguramente los apóstoles al principio, cuando escucharon, por ejemplo, el discurso eucarístico, pues no comprendieron mucho. Pero entendían algo distinto, ¿no? Porque evidentemente era un misterio, ¿no? Pero entendían algo distinto. Me fío de ti, que tú eres el que me lo dices. Una parte de ellos, otros se fueron. Discípulos. Y Pedro toma la palabra, ya lo decíamos al principio, como con autoridad y dice lo que tiene que decir. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. También le pasó algo semejante a la Virgen, que no entendió algunas cosas. Por ejemplo, cuando el niño está perdido en el templo, lo que les dice. Pero sí que dice siempre que todo aquello lo guardaba en su corazón, porque María lo medita, lo reza, lo pondera, dice. Creo que podemos convertirnos, podemos dar un paso todos en ser mejor oyentes de la palabra de Dios. Para ser menos ricos en nuestras palabras y más ricos en la palabra de Dios. Es decir, si nuestro corazón no está caldeado por la palabra, lo decíamos antes, ¿cómo puedo caldear el corazón de los demás? Si no escucho la palabra de Dios, la medito, ¿qué puedo dar después? Si crecemos en esa actitud de escucha de la palabra de Dios, que se nutre después a través de la lectura, de la meditación, entonces es cuando aquello va llegando a mi corazón, aquello me va haciendo mucho bien, aquello voy también, pues haciéndolo vida mía. Que hagamos bien, ¿no? Todo esto, que lo escuchemos, que usemos mucho el Evangelio, que lo meditemos con frecuencia, que eso necesita tiempo, calma. Señor, ¿qué me dice a mí este texto? Este mensaje que hoy he escuchado en la palabra de Dios, o que he leído yo en el Evangelio personalmente, en silencio, en actitud de escucha, ¿qué me dice a mí? ¿Qué quieres cambiar de mi vida? ¿O qué me molesta en este texto? O sea, ¿qué me duele en el corazón cuando lo leo? ¿Qué me agrada? ¿O por qué no me interesa? ¿Qué me estimula? ¿Qué me atrae? ¿Y por qué me atrae?
Por eso, cuando, por ejemplo, damos una charla, pues al citar la Escritura no puede ser una cosa simplemente ornamental, sino algo que fundamente lo que estamos diciendo. Algo rezado, estudiado, meditado. Algo que hemos escuchado, podríamos decir, en los silencios de nuestra oración. En los silencios de nuestra oración. Fijaros si acabamos ya. Decíamos al principio, nuestro Padre, ¿no? Como la medita, ¿no? Tenemos esos 2 tomos de personaje más. Pero fijaros que nos ayuda también su meditación, o su oración, o sus comentarios, también a ponernos en el Evangelio, a ser un personaje más. Y ahí habla, por ejemplo, de cómo al meditar aquello, por ejemplo, pensando en concreto en la Pasión del Señor, como un texto también muy significativo, dice: yo soy José, Simeón, Natanael, Simón de Cirene, María Magdalena, el Cristo. Yo estoy acompañando al Señor, dándole el pescado, estando con Él, comiendo la multitud de los panes y de los peces, acompañándole en el camino del Calvario, viendo aquel milagro, viendo cómo llora con Lázaro. Estoy allí. Estoy allí. Me sirve ser un personaje más. Palabras del Nuevo Testamento repetidas veces meditadas. Son uno de los textos que se incluyen en un estudio documenta. Unos 112 textos de nuestro Padre escritos allí. Que la Virgen nos acompañe en este camino para conocer a Cristo, seguirle de cerca como los primeros 12. Que María nos enseñe a meditar la palabra de Dios todos los días. Palabra que también escuchamos al final del día como una última costumbre o norma en la obra, ¿no? Que es el comentario del Evangelio, ¿no? Que no es poquita cosa, nos da un pie para rezar esa noche o lo que sea, ¿no? También por eso es importante no dejar de hacerlo, a medida que podamos. Que tengamos esa situación de escucha el día, la noche, todo el momento. Que vivamos con respeto cada día también la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios, estando atentos, o la lectura nuestra del Evangelio, y que lo metamos en la oración, porque es vida nuestra. María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente, todo esto es nuestro Padre, y nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú la luz del Evangelio al mundo. Pedírselo esto a la Virgen nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.